Buenas tardes a todos, me llamo Eduardo y hoy vamos a hablar de un tema que se trata de las adaptaciones de películas al formato cómic, es decir, una adaptación gráfica de una película. Se han hecho adaptaciones de las novelas de James Bond al cómic, pero las adaptaciones a las películas tienen, de las películas originales, de Connery, de Moore y tal, pues tienen una historia bastante curiosa que es la que vamos a ver ahora. Y bueno, uno podría pensar que, dado que las películas de James Bond siempre han tenido mucho éxito, pues debería haber muchas adaptaciones de una película concreta, al cómic. Pues aunque fuera bien por promoción o bien por sacar un beneficio de la popularidad de la película. Pero realmente, como adaptaciones oficiales que se han hecho, no llegan a 5. Sin embargo, hay muchas más. En lo que sería el mercado natural, el inglés, solamente no llegan a 5, no llegan. Eso lo explicaremos más adelante. En cambio, nos encontramos con que hay 3 adaptaciones suecas, dibujadas por españoles, y luego todo el resto son adaptaciones hechas en Sudamérica. Y adaptaciones muy sui generis, porque vamos a ver que cambian muchas cosas de las películas y de las secuencias que aparecen en ellas. De todas formas, la primera adaptación que apareció en el mercado fue Doctor No. Y fue publicada por la editorial DC Comics, que es una de las más importantes y es la que, entre otras cosas, pues bueno, edita Batman. Entonces, en el año 63, prácticamente, pues estrenada la película, se publicó la versión oficial de la película, Doctor No. Y como podemos ver en la portada, pues bueno, muestra una de las secuencias finales de la película, en la cual, pues bueno, es una secuencia de tensión para atraer y que la gente lo comprara. Esta versión, pues tuvo bastante éxito en el sentido de que se hicieron varias versiones en Estados Unidos e incluso en otros países. Lo que pasa que al ser Sean Connery poco conocido por aquella época, la promoción se centró principalmente en el Doctor No. En el actor que interpretaba el antagonista, como podemos ver en otras adaptaciones, en este caso Classic Illustrated, y en otras de otros países. Doctor No, en alemán, con la letra K, y aquí tenemos en otros países europeos, siempre con la portada Joseph Weisman, que es el actor que interpretaba al Doctor No. Incluso en el interior del cómic, bueno, vemos aquí una secuencia de fotografías de la película, pues dice de la película protagonizada por Joseph Weisman, con Sean Connery como superagente secreto, James Bond y Ursula Andress como Holly. Esto evidentemente en películas posteriores ya no será así. Pero esta versión, bueno, es una versión que está, bueno, bien dibujada. Veremos algunas páginas de las que por aquí, como vemos, la calidad del dibujo es muy correcta. Vemos que se refleja bien las secuencias de la película. Y lo único que, claro, es una revista que está dedicada a la juventud, destinada a la juventud. Entonces, claro, hay distintas actitudes que se han ido suavizando. Es decir, sexo no aparece para nada en la película y la violencia también se reduce mucho. De hecho, podemos ver en esta viñeta, en la cual pues es el enfrentamiento entre James Bond y el cómplice del Doctor No en la isla de Jamaica, el profesor Dent. Y como vemos en la película, Bond mata a Dent a sangre fría. En el cómic no. En esta viñeta se ve que hay un duelo entre los dos personajes. Ambos disparan a la vez y Bond mata a su enemigo. Evidentemente no se podía presentar como ejemplo para los jóvenes un asesino a sangre fría. Pero hay otras cosas que son un poco más cuestionables, como por ejemplo que el personaje de Quarrel, como podemos ver aquí, pasa de ser negro a ser blanco. O como Pushfeller, que también pues queda bastante desteñido en esta viñeta. Y como podemos ver, pues también es los años 60. En Estados Unidos, pues según qué cosas, pues poco podía mostrarse. De hecho, el cómic, en su portada, aparece como, vamos a ver si lo podemos ver aquí, como aprobado por la Autoridad de Cómics. Es decir, es un organismo que se ocupaba de revisar los tebeos, los cómics, las historietas, para evitar pues, que determinadas cosas aparecieran como mal ejemplo para la juventud. Y bueno, pues también decir que es una
Son unas 30 y tantas páginas, 32 páginas de extensión, con lo cual esto nos permite que la película se muestre en toda su extensión. Porque posteriormente veremos que hay adaptaciones que tienen muchas menos páginas que han metido la tijera para recortar y poder, bueno, poner un principio y un final. Entonces, esta es la primera versión de una película Bond, Doctor No, del año 63. Van a pasar casi 2 décadas hasta que vuelva a aparecer otra adaptación oficial en inglés. Todo el resto de las que vamos a ver ahora, concretamente hasta Solo para sus ojos, tienen origen sudamericano y se editaron en español. Pasamos al siguiente, y la siguiente es una adaptación que se hizo al poco tiempo de estrenarse Operación Trueno. Esta es una revista argentina llamada D'Artagnan. Bueno, D'Artagnan es una revista de cómics que publicaba todo tipo de historietas, de aventuras, de guerras del oeste, del espacio, de la prehistoria, en fin, era muy de aventura en general. Era editada por una editorial que se llamaba Columba. Esta editorial ha publicado la mayoría de las adaptaciones de las películas de James Bond, como veremos en lo que os voy a contar hasta ahora. Concretamente, esta se publicó al poco tiempo de estrenarse la película. De hecho, a los pocos meses. No pasaron ni 3 o 4 meses a la hora de estrenarse. Y curiosamente, es una adaptación en blanco y negro. Es la única vez que esto sucede con respecto a las películas. Como veremos, la mayoría van a ser todas en color. Entonces, en este caso, como podemos ver, pues aparece, bueno, James Bond no es que sea muy parecido al actor, y bueno, pues sí que aparecen en las principales secuencias de la película. Como podemos ver aquí tenemos por ejemplo, escenas submarinas que representan pues, las escenas correspondientes de la película. Curiosamente también incluye lo que son storyboards. Entonces podemos apreciar aquí, por ejemplo, diseños de las naves que aparecen en la película, de las naves submarinas, obviamente, como tenemos aquí. Incluso aquí, no sé si se apreciará muy bien, pero tenemos pequeñas fotografías, pequeños storyboards de Operación Trueno. Aquí, en esta adaptación, ya nos vamos a encontrar con una característica general de todas estas adaptaciones de la editorial Columba. Y es que las páginas que dedican a la adaptación de una película suelen ser 14, 15 o 16 como mucho. Entonces, pues son historias muy comprimidas. Vamos a ver que se eliminan personajes, se eliminan secuencias. Una secuencia de acción que en una película puede ser largo, puede quedar reducida a una simple viñeta. Porque claro, todo esto tiene toda una película Bond, que realmente pasan muchas cosas en las películas Bond. Si empiezas a fijarte, cuentas una película Bond y te lleva un cierto tiempo explicar todo lo que pasa. Entonces, claro, si tienes 30 páginas, 40, 50, pues no hay problema, pero cuando tienes 15 o 16 o 14, pues hay que podar. Entonces, pues bueno. De hecho, por ejemplo, toda la secuencia de lo que es el robo de la bomba desaparece en esta adaptación. No aparece. Fiona Bolt tampoco aparece. Simplemente ese personaje desaparece de esta adaptación. En cambio, aparece otro personaje que solamente aparece en un par de viñetas, que se llama Francis, y que es el que da una pista a Bond para que localice las bombas. Y tampoco exactamente pasan las mismas cosas que en la película. Sí que es una adaptación, pero es una adaptación fiel. No lo es. De todas formas, como podemos ver, pues el dibujo es bastante aceptable. Los personajes no es que sean exactamente parecidos, pero sí que, bueno, son reconocibles. Y como digo, esta es la primera versión que aparecía a los pocos meses del estreno de la película. Es el año 65. Prácticamente la Bondmanía comienza con Goldfinger y sobre todo con Operación Trueno. Y a partir de ahí es cuando empiezan a hacerse estas adaptaciones. Inmediatamente, después de esta película de Operación Trueno, se adaptaron 2 películas anteriores en Columba. Que fueron El satánico Doctor No
y De Rusia con amor. Con amour. Porque en el título original argentino es De Rusia con amour. Amour. O sea, la palabra amour está en francés. Y son dos versiones hechas por Columba para esta revista que hemos visto que se llama D'Artagnan. D'Artagnan tenía varias versiones, la normal, D'Artagnan extraordinario, D'Artagnan todo color, en fin, había distintas versiones de esta revista, pero vamos, todas tenían más o menos el mismo formato. Cuando pone 12 novelas completas, eran efectivamente 12 historias, más o menos de unos 12, 13, 14 páginas cada una, y normalmente incluían 2 superproducciones ilustradas a todo color, adaptadas 2 películas en cada número. Y bueno, evidentemente lo que vamos a mostrar aquí son las películas de James Bond que han aparecido. Entonces, en este caso, bueno, la primera sería la del satánico Doctor No, que esta es la portada, pero como podemos ver la portada no corresponde a la película. La portada es de Operación Trueno, que era la película más reciente en ese momento. Pero es una adaptación de Doctor No. Aquí vemos un dibujo del Doctor No y de James Bond ya muy parecido a Sean Connery. El problema con esta adaptación, problema en el sentido, es que es una adaptación muy curiosa porque se basa tanto en la película como en la novela. Mete muchas cosas en la novela que no están en la película. Por ejemplo, James Bond va a la isla de Jamaica no porque hayan matado a un colega, sino por una historia relacionada con unos pájaros que han muerto, que es la excusa por la cual va James Bond en Doctor No a Jamaica. Resulta que James Bond cita en una de las viñetas que ha tenido problemas con el estilete de una espía rusa. Eso, que es Desde Rusia con amor, es también de las novelas. En la novela, Desde Rusia con amor es anterior a Doctor No. Y también se muestra que Bond en Jamaica ya conoce a Quarrel, cosa que en la novela lo había conocido en Vive y deja morir. Pero claro, al ser la primera película de Bond, ahí muestran que se conocen. Y en esta adaptación no aparece Felix Leiter, como en la novela. Entonces, pues como digo, es una adaptación, porque realmente al final es lo de la desviación de los misiles y tal, de los cohetes americanos, pero mete muchas cosas de la novela. Es una adaptación realmente curiosa. Y bueno, curiosamente también, aparte de eso, cambia, por ejemplo, no hay el clímax, no se produce en la central nuclear, sino en un cohete. Te muestra aquí un cohete al cual atan a James Bond, se escapa y tal, y digamos que el clímax se produce en el exterior, no en el interior de la central nuclear. En esta viñeta podemos ver el cohete que ha dibujado el artista para esto. Y bueno, con respecto al dibujo, pues va a ser un dibujo muy típico de todas las demás adaptaciones. Aquí tenemos otras viñetas. Vemos aquí, bueno, realmente el parecido con Sean Connery está bien conseguido. Pero, claro, estas son unas revistas que se hacen muy rápido, entonces son colores planos, hay mucho primer plano, pocos fondos. Es decir, eso permite que el dibujo se haga mucho más rápido. Entonces, pues bueno. Y bueno, pues aquí tenemos cuando Bond y Quarrel se reconocen. Aquí por lo menos Quarrel es negro. Bueno. Pero realmente se reconocen. Y le dice aquí, bienvenido a casa, comandante. Quarrel, como primera medida, suprímelo de comandante. Me alegro de verte. Y como digo también, pues Felix Leiter desaparece, como realmente sucede en la novela. Luego la siguiente adaptación, que bueno, estas se produjeron en el mismo año, en 1968. La siguiente fue de Rusia con amour. Y en este caso, como vemos la portada, tampoco se corresponde con la película, sino que es con Solo se vive 2 veces. Perdón, con Operación Trueno, perdón. Con Operación Trueno de nuevo porque seguía siendo la más reciente en ese momento. Aquí está con el traje de buceador y las aletas de hombre rana. Y aquí podemos ver la segunda película adaptada, Bullet, con Steve McQueen. Y en este caso también, pues se vuelve a producir lo mismo. O sea, son apenas 14 páginas lo que tiene. Y bueno, pues vuelve a comprimir secuencias. Y de hecho algunos personajes que tampoco es que se parezcan demasiado.
aquí tenemos, pues bueno, a Rosa Clare y a Red Grant, que no tiene un parecido demasiado a lo que parece en la película. Vuelve a recurrir otra vez a las novelas, curiosamente, y esta adaptación, que yo sepa, es la única adaptación de película en la cual aparece May, que es el ama de llaves de James Bond. Este personaje que aparece aquí es May, en su casa de Londres. Cosa que aparece en la novela, evidentemente. Y bueno, pues sí que realmente esta vez el dibujo ha mejorado un tanto, porque como vemos, esto es la secuencia de la lucha en el Orient Express, que bueno, podéis apreciar que realmente, pues bueno, los dibujos están muy bien, se nota aquí el puñetazo, las peleas y tal, se nota mucho dinamismo en estas viñetas. Lo que sucede es que, bueno, aquí hacen una cosa muy curiosa, y es que alteran el orden de las secuencias que aparecen en la película. En la película, si recordáis, pues primero sucede la historia del Orient Express, y una vez que han escapado de allí, se montan en las lanchas y se escapan hasta Venecia. En este cómic lo hacen al revés. Primeramente aparece la secuencia de la lancha y después ponen la secuencia del Orient Express. También cambian cosas como, por ejemplo, que Kerim Bey no muere. También, como digo, mostrar todas las secuencias es imposible en 14 páginas. Entonces lo que hacen es que personajes que a lo mejor en la película mueren, aquí simplemente se dejan de aparecer. Sigue James Bond con su aventura y tal, y Kerim Bey se queda en Turquía y punto. No la muestra haciendo nada más, subiendo al tren ni nada parecido. Simplemente Bond y la chica protagonista pues se escapan juntos, pero ya Kerim Bey no aparece. Y no muere. Se salva en esta adaptación de Rusia con amor. Luego, aparte de estas versiones de Editorial Columba, pues ha habido alguna otra también, digamos, para aprovechar la fama de James Bond. En este caso tenemos que cambiar de país y pasar de Argentina a Chile. Bueno, no, vamos a seguir en Argentina porque tenemos dos historias que se publicaron en esta revista que se llama Top. Pues vamos a tener de Rusia con Amour y Goldfinger. Entonces son dos historias. Perdón, que lo tenía. Realmente decepcionantes porque están muy mal dibujadas. Y que son, bueno, llamarlas adaptaciones es que tampoco es... yo no las terminaría de llamar las adaptaciones. Te cuentan la anécdota básica de la película, pero cambian radicalmente toda la trama. Y de hecho, pues bueno, como podemos apreciar, lo que son la parte gráfica es bastante mala. Aquí sí que hay mucho primer plano, fondos sin nada de particular detrás. Y que prácticamente hacen que no sean nada espectacular, así como en la adaptación que hemos visto aquí de Columba, sí que, bueno, hay dinamismo y tal. Simplemente aquí ves gente dialogando, algún coche que pueda aparecer por ahí, un poco más. Y eso es todo. Simplemente cuentan lo que es la historia básica. Y bueno, pues porque se llama De Rusia con Amor, pero nada más. Eso con respecto a esta por ejemplo, de Rusia con Amor. Y luego tenemos también esta otra. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. Esta, que sería la adaptación de Goldfinger, o Dedos de Oro, como se llamó en Argentina, Dedos de Oro, que sigue la misma. Están dibujadas todas estas historias por el mismo dibujante que se llama Rubén Sosa, y que, bueno, como vemos, simplemente, bueno, la cabeza de los personajes, dos personajes hablando, incluso en sombras, y prácticamente no hay nada más. En esta, al final, lo único hay enfrentamiento entre Bond y Goldfinger, que es esto, y que Goldfinger termina muriendo en una alambrada. En fin, y lo mismo, porque es la historia de ediciones Goldfinger y poco más, pero realmente tiene muy poco que ver con la película. Realmente no es una adaptación ni siquiera parecida. Hay una tercera también, que es de Operación Trueno, y que se publicó, en este caso, en esta revista que se llama Maxi, historietas, bueno. Y bueno, pues aquí en esta es un formato, en este caso vertical y no apaisado como las otras. Bueno, aquí la portada no tiene nada que ver, simplemente, pues, aparte de esta de la adaptación de Operación Trueno, pues hay otras adaptaciones, bueno, de otras historias y tal, que no tienen nada que ver con James Bond. Y en este caso también, pues el tipo de dibujo es exactamente el mismo.
Bueno, aquí por lo menos pues se han esmerado un poco en poner unos dibujos, unos misiles y tal, pues, perdón, unos tiburones, unos misiles y poco más. Pero realmente pues no tiene más historia. Es... En cambio, ahora sí, ahora vamos a cambiar de país y nos vamos a Chile. Entonces en Chile había un periódico que se llamaba Extra y que encargó a un dibujante muy bueno de ese país llamado Pablo Marcos, que hicieron una adaptación de Operación Trueno. De esa adaptación realmente no he conseguido más que unas cuantas viñetas que están por internet. Entonces he hecho bastante investigación, pero solamente os puedo mostrar lo que es una edición que se hizo. Aquí vemos a Sean Connery. Esta sería la primera tira, se publicó en tiras diarias. Aquí vemos a Sean Connery con el jetpack y a los distintos personajes que van a aparecer en esta adaptación. Y la única tira de estas que se publicó en el periódico en formato de tira diaria es esta, en la cual vemos a Sean Connery hablando con M. Por el tipo de dibujo, la verdad es que parece bastante buena, bastante notable, y bueno, serían unas 50 tiras o una cosa así, que yo supongo que sería una adaptación bastante adecuada a lo que es la película. Es lo único que puedo comentar de esta adaptación, porque esto es lo único que he podido conseguir. Bien, y ahora volvemos otra vez a Editorial Columba, porque habíamos visto la adaptación de Operación Trueno, de Doctor No, y de Rusia, el satánico Doctor No, y de Rusia con Amor. Nos falta una película de las primeras, que es Dedos de Oro. Es el título que tiene esta. Y bueno, pues esta versión se publicó unos cuantos años después, en los años 80, en la revista Anuario El Tony, que era otra revista editorial Columba del mismo estilo, de publicar historias de aventuras y demás. Entonces, pues bueno, pues en esta, que no aparece en la portada, pero sí que aquí aparecía la historia de Goldfinger, Dedos de Oro. Y resulta que es una adaptación que, a pesar de que pone aquí Dedos de Oro, James Bond, adaptación, dibujos y tal, una película de Artistas Unidos, dirigida por Will Hamilton, interpretada por Sean Connery, bla bla bla, es una adaptación más, volvemos a lo mismo, más de la novela que de la película. Entonces, por ejemplo, una cosa que podemos ver aquí es que en la escena de la tortura se utiliza una sierra mecánica en vez de un láser, como sucede en la novela. Entonces, pues bueno, es una adaptación hecha bastante tiempo después de la película. Quiere decir que no habría ningún problema en haber mostrado un láser, pero eligió el dibujante el hacer una adaptación más clásica de la película. Y también, por cierto, como podemos ver aquí, pues el dibujo es realmente bueno. Aquí tenemos, pues bueno, pues ver, el dibujo es muy fino, está bien hecho, no tiene en otras adaptaciones que se ve como hecho con más rapidez y tal, o sea, está hecho muy detallado, los rasgos son muy claros y muy expresivos, incluso tiene efectos como por ejemplo que cuando aparece Oddjob, al principio se le ve la cara sin las formas. Es un efecto muy curioso que aparece aquí, que se repite en otras varias viñetas. Aquí vuelve a aparecer otra vez, la que os decía del efecto de Oddjob. Y bueno, pues la verdad es que es bastante buena esta adaptación. Aunque también vuelve a haber cambios. Y cambios que son diferentes tanto de la novela como de la película. Bueno, un cambio que con respecto a la película es que se centra más en la preparación que en lo que es el asalto a Fort Knox. En el asalto a Fort Knox se queda reducido a media página. Eso, por algún motivo lo reducen así. Y luego también Pussy Galore no aparece. Desaparece de la historia. Cosa que Pussy Galore está tanto en la novela como en la película. Y es un personaje que realmente, pues bueno, la gente lo conoce. Pues aquí en esta adaptación desaparece. Es una cosa que me sorprendió cuando la leí. Y luego también es curioso que al final, pues resulta que te enteras de que Tilly Masterson no ha muerto. Tilly sobrevive.
En fin, es una versión curiosa de la historia, que es bastante fiel a la novela por una parte, cuenta también lo que es la historia, bueno, porque al fin y al cabo es la misma, pero introduce algún tipo de cambio que hace que la historia también tenga giros imprevistos para el que lea la historia esta por primera vez, este cómic. En fin, estas son, digamos, las primeras adaptaciones que se hicieron en Sudamérica. Uno se pregunta por qué, bueno, siendo que Goldfinger, Operación Trueno, Solo se vive dos veces, fueron películas de un éxito tremendo, ¿por qué no se hicieron adaptaciones en Inglaterra o en Estados Unidos, como se había hecho con Doctor No? Yo pienso que es debido a que ya se habían hecho adaptaciones de las novelas. Y las primeras películas de James Bond son bastante fieles a las novelas. Entonces tú te lees la novela de Goldfinger, por ejemplo, y hay cambios, pero la historia básica es la misma. Entonces sí que se editaban esos cómics que adaptaban las novelas, y yo pienso que por ese motivo no se preocuparon de hacer adaptaciones de las películas propiamente dichas. Pienso que puede ser ese el motivo, pero eso ha producido la consecuencia de que bueno, tenemos adaptaciones pues hechas como podemos ver en Sudamérica. Entonces, bueno, y luego ya pasamos a otra adaptación distinta, que en este caso va a ser la de Solo se vive dos veces. De nuevo, en este caso en la editorial Columba, con el Tony Extracolor, la misma revista que habíamos visto antes. Esta se publicó en 1978, bastante después de casi una década después del estreno de la película. Y bueno, pues tenemos que es una adaptación que pierde bastante con respecto a Goldfinger. Volvemos a tener a los mismos dibujantes de siempre. En este caso el dibujante se llama Carlos Vogt, que bueno, luego hizo una parodia de 007 con un personaje que se llama Pepe Sánchez, que era una especie de James Bond argentino, que siempre terminaba convenciendo a todos sus colegas de que tomaran mate, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una versión bastante suavizada, cuenta, pues sí, en este caso sí que lo que es la película, hemos visto en versiones anteriores que cambian muchas cosas, pero en este caso, como Solo se vive dos veces, pues cambia radicalmente lo que es la historia de la novela. Pues aquí, en esta adaptación, sí que coge lo que es la película propiamente hecha. Aquí pues podemos ver la secuencia en la que el helicóptero coge el coche que persigue a los protagonistas. Aquí vemos a la pequeña Nelly, también la tenemos por aquí, por ejemplo. Aquí sí, o sea, ya aparecen más datos de lo que es la historia. Y bueno, pues es una versión, lo que pasa es que es una versión un poco suavizada. Porque, bueno, por un lado, aquí no muere, la chica, digamos, la primera chica japonesa que conoce Bond, pues en la película muere, pero aquí en esta adaptación no muere, simplemente, pues bueno, se queda ahí y sigue la historia. Y curiosamente, hay una broma que se hace en una película anterior de que la mala no se va a pasar a los buenos. Pues bueno, aquí la mala de Solo se vive dos veces, el Gabran, se pasa a los buenos. Y ayuda a Bond. Un cambio bastante radical con lo que es la historia esta, ¿no? Entonces, pues bueno, es una versión curiosa que, bueno, pues también quita cosas como, por ejemplo, pues que James Bond aparezca muerto al principio y todas estas cosas, porque claro, hay que comprimir y hay que adaptarlo todo a lo que son las 14 o 15 páginas de esta historia.